Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace algunas semanas estaba leyendo un artículo. Hay una revista, el Washington Post, es como un periódico que sale, hay artículos interesantes. Hay ahí un artículo que salió de Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff es un filósofo, pero que habla sobre la tecnología, el efecto que tiene la tecnología en la sociedad. Y este artículo hablaba sobre la supervivencia de los más ricos, de cómo los ricos van a sobrevivir. Y entonces cuenta la historia, esta es una historia real que él vivió, cuenta la historia que un día recibe una llamada y lo invitan a una conferencia. Y entonces lo agendan para esta conferencia. Él estaba acostumbrado a dar conferencias acerca de la tecnología, de los efectos de la tecnología en la sociedad. Él es un filósofo, tiene buenas cosas que decir, entonces lo agendan para esta conferencia y le prometen $40,000. Dice que es lo que más le han pagado en todo su trabajo, en todo su historial de trabajo. Este es el sueldo por nada más una conferencia. Esta es la paga más grande que ha recibido en toda su historia. No se lo podía creer. Entonces le pagan el vuelo VIP, toma el avión, va hacia esta conferencia y se sorprende al ver que solo hay 5 personas que están dispuestos a escucharlo. Estas personas eran inversionistas de los más ricos que estaban ahí en Estados Unidos. No quiso decir nombres, pero dice que eran 5 personas muy ricas allá en Estados Unidos que se dedican a la inversión, a la tecnología, que se dedican a hacer planes estratégicos para aumentar sus riquezas. Y entonces había estas 5 personas, no podía creer que había volado, había atravesado todo el país, le habían pagado $40,000 para estar en esta conferencia de nada más 5 personas. Se estaba preparando para hablar sobre su tema, sobre la tecnología, y lo interrumpen. Y como son estas personas, muchas veces los inversionistas no tienen tiempo, quieren ir al grano, lo interrumpen, y lo único que querían saber era si deberían de invertir en Alaska o en Nueva Zelanda. Rushkoff no entendía muy bien la pregunta y ellos le aclararon que lo que estaban preguntándole es que si deberían de construir su búnker en Alaska o en Nueva Zelanda.
no entendía, estaba confundido y le tuvieron que explicar que lo que realmente querían saber estas personas era que el día en que la sociedad colapsara, el día en que la sociedad se derrumbara por las consecuencias de lo que hemos hecho en la sociedad, en el planeta, ese día ellos querían estar preparados. Mandaron a hacer, y esto es real, mandaron a hacer un estudio con aseguradoras y todas las aseguradoras les daban de un 20 a un 30% de probabilidades de que el mundo colapsara, de que la sociedad colapsara, de que hubiera una inflación, de que hubiera algo que destruyera el balance social y que ahora entonces tuviéramos que sobrevivir como pudiéramos. Y entonces estas personas siempre hábiles en negocios, en estrategias, entonces dedicaron, si había 30% de probabilidad de que hubiera una catástrofe social, entonces dedicaron el 30% de sus riquezas en crear un plan para sobrevivir. Y entonces estas personas estaban convencidas o están convencidas que la sociedad va a colapsar y entonces mandan a traer a estos expertos para decirles si deberían de estar invirtiendo, cuál es el mejor lugar para invertir, Alaska o Nueva Zelanda. Y esta persona, este filósofo, estaba sorprendido por estas preguntas que le hicieron, estaba sorprendido por la autosuficiencia de estas personas. Este filósofo se rió de ellos y en el artículo pues prácticamente se ríe de ellos porque dice que son muy ricos, pero no logran comprender que aunque tengan un búnker en Nueva Zelanda o en Alaska, últimamente si no saben sembrar y no quieren sembrar porque son muy ricos, no van a sobrevivir. Tienen planes tal vez para que una persona siembre por ellos, pero sus planes últimamente colapsan. Y este filósofo hace un punto muy interesante en este artículo. Dice que la falla garrafal de su estrategia es que son autosuficientes y no quieren reconocerlo. De que todo su plan está arraigado en el poder de las propias personas de salir adelante y no ver más allá. Te quiero hacer esta pregunta esta mañana. ¿Qué tipo de persona eres? Si el día de mañana la sociedad colapsa, ¿serías esta persona que cree que puede ser autosuficiente? ¿Serías esta persona que está convencida que tiene los propios recursos para salir adelante? ¿Y sabes por qué empiezo así? Porque Navidad, la venida del Mesías, es precisamente la confrontación de eso. Y para eso quiero ver contigo el libro de Miqueas. No sé cuántos de ustedes han escuchado una predicación en el libro de Miqueas, un profeta menor, un libro de 10 capítulos. Y lo que quiero hacer contigo esta mañana es, de forma rápida, breve, un resumen general en el libro de Miqueas, para que veas que el contexto de Miqueas y el significado de lo que Herodes escucha no es muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, como cristianos, como ciudadanos. Tenemos la promesa que un día el mundo colapsará, que el día de mañana no tenemos la garantía de que todo va a estar bien. Usualmente nos promete que la tecnología nos va a sacar adelante, no sé tú, pero parecería que la tecnología es la que está exacerbando los problemas de la sociedad. Estaba leyéndolo otra vez, por ejemplo, que para tener un iPhone, para construir un iPhone nada más, se tienen que minar no sé cuántos decenas o cientos de metros, nada más para un iPhone, para conseguir el mineral que se utiliza para una batería. Nos venden la idea de que la tecnología nos va a rescatar. Creo que nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos empeorando la situación, pero quiero ver contigo el libro de Miqueas y quiero que veas que la situación de Miqueas, la situación de Herodes, no es muy diferente a la de nosotros, y quiero con esto que entiendas un poco más lo que los sabios entendieron, lo que Herodes fue incapaz de entender. Vemos ahí en el capítulo 2 de Mateo,
este contraste de Herodes contra Cristo, ¿no es cierto? Lo vemos el año pasado, la opulencia en contra de la pobreza. Vemos dos reyes, uno que es incapaz de reconocer el reinado del otro que viene a sentarse en el trono sí o sí, no le pide permiso a nadie. Últimamente el reinado de Herodes ha de fracasar, el reinado de Cristo ha de prevalecer. Vemos ahí en Mateo 2 entonces que los sabios llegan con Herodes, ¿te acuerdas? Y le preguntan a Herodes por aquel rey que ha de venir. Herodes, incapaz de reconocer a otro rey, se siente amenazado, manda a llamar a los sabios, manda a llamar a los eruditos, y entonces estos eruditos, estos sabios de la ley citan a Miqueas 5. Mientras esto está pasando, los sabios van a reconocer a Cristo, lo encuentran, y fíjate, versículo 11 de Mateo 2, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Es interesante, ¿por qué habrán de reaccionar así? ¿Por qué hicieron eso? Viajaron, venían del oriente, ni siquiera eran judíos, ni siquiera conocían la ley judía, pero llegaron y ahondaron en las profecías que les habían dado los judíos. Llegaron convencidos que llegó el rey, y entonces estas personas están dispuestas a atravesar el continente para presentarse delante del rey, postrarse delante de él y darle las riquezas que ellos tenían. Imagínate si el día de mañana tienes que ir de aquí, no sé, a Tijuana, pero no tienes que ir en ADO o en tu coche porque no hay, tienes que ir en un burro o en un camello. Ponte a pensar el tiempo que te va a llevar tomar ese viaje. Mínimo un mes. No solo eso, sino los recursos, el tiempo que necesitas tener, que necesitas planear, los recursos económicos que te van a tomar. Si vas, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un boleto a Ciudad Juárez, tenía que hacer un trámite allá y el boleto me costaba en 1,000 y tanto, nada más de ida, increíble, no lo podía creer, no fui, pero es así, wow, o sea, un boleto en ADO, ¿cómo crees? Imagínate, las personas tenían que viajar todo este tramo simplemente para presentarse delante de este niño, donde se postran, lo adoran, abren sus cofres y le presentan como los regalos lo mejor que ellos tenían. ¿Qué es lo que ellos vieron que Herodes fue incapaz de ver? ¿Qué es lo que ellos vieron que los sacerdotes y los expertos en la ley fueron incapaces de ver? Date cuenta que el conocimiento no es lo mismo que transformación. Date cuenta que religión no es lo mismo que transformación. Está aquí un rey opulento, incapaz de ver la gloria de un niño. Están aquí eruditos y expertos de la ley, incapaces de entender la profecía de Miqueas. Se la sabían, la recitaban, se lo habían memorizado. Sin embargo, no entienden quién es este Jesús. Sin embargo, estos sabios lo entienden. Y Miqueas nos ayuda a entender un poco más aquello que los sabios vieron y los demás ignoraron. Fíjate, entonces estamos en el libro de Miqueas. Miqueas es un profeta menor, significa que es uno de los libros más pequeños. Miqueas está confrontando al pueblo de Israel antes de la llegada de los asirios y después la llegada del imperio de Babilonia. El profeta Miqueas está advirtiendo de la opresión que ha de sufrir Israel antes de que suceda. Y esta opresión está siendo anunciada a consecuencia de lo que Israel había hecho año tras año. Quiero que te des cuenta que Miqueas empieza reconociendo que hay una división en el reino. Dios había llamado a un pueblo y lo había hecho uno solo para que ellos demostraran o declararan la gloria de Dios a las otras naciones. Sin embargo, desde el principio el pueblo de Israel ha vivido en idolatría y esa idolatría ha causado últimamente la fractura del reino de Dios.
Ahora Miqueas se tiene que enfrentar y tiene que confrontar al reino del norte, al reino del sur. Y desde el principio fue así. ¿Te acuerdas cuando Abraham tiene 12 hijos y esos 12 hijos empiezan a pelearse entre ellos? Los hijos de Raquel desprecian a los hijos de Lea, los hijos de Lea desprecian a los hijos de Raquel. La idolatría que vive en todo este tiempo causa conflictos. ¿Te acuerdas? David llega a consolidar de forma temporal las 12 tribus, los 12 clanes, los 12 hijos de Israel. De forma temporal lo hace, sin embargo, su desobediencia causa la división de Israel. Su hijo Absalón llega a tratar de robarle el trono. Salomón, una vez más, logra traer una unidad temporal, sin embargo, su idolatría hace que Dios levante otro hombre, Jeroboam. Fíjate en 1 Reyes capítulo 11, versículo 33, Dios llama a Jeroboam y le dice, voy a hacerlo así porque él me ha abandonado. Está hablando de Salomón. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. ¿Y te acuerdas quién es Jeroboam? Jeroboam es últimamente el rey del norte, el rey de Samaria, el rey que ha de levantarse en contra de Judea de ese día hasta el día del final de Israel. A partir de ese día el reino ha sido fracturado. Dios ha levantado a Roboam como castigo de la idolatría de David, de Absalón, de Salomón. Dios ha levantado a Roboam, ¿y qué crees que hace Roboam? Roboam levanta becerros de oro, abre nuevos templos, inaugura una nueva religión. La gente empieza a adorar ídolos, la gente se olvida de quién es Dios. Y Miqueas confronta la situación en la que está viviendo Israel. Lo que está viviendo Israel y lo que vamos a ver que está viviendo Israel es la consecuencia directa de las decisiones que ha tomado el pueblo de Israel año tras año. Fíjate entonces estas condiciones y la advertencia que hace Dios del versículo 3 al 5. Fíjate cómo empieza. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. Date cuenta que describe a un Dios airado, a un Dios ofendido. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Versículo 5, y todo esto por la transgresión de Jacob y por los pecados de Israel. Incluye a todos, el norte y el sur, Samaria, Judea. ¿Acaso representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? El uno está peor que el otro. Se supone que era un pueblo unido en adoración al Señor, están divididos, todo esto por idolatría. Y entonces Miqueas va a describir diferentes grupos de personas que están incluidos en esta advertencia y en este juicio. Y quiero que te des cuenta del significado de Miqueas 5. Y para que entiendas el significado de Miqueas 5 necesitas entender lo que está pasando en Miqueas. Miqueas está confrontando al pueblo de Israel por su idolatría, por la situación en la que están. Habla de aquellos que oprimen a los demás, capítulo 2, versículo 1. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Versículo 2, codician campos y se apropian de esas casas, de ellos, casas y de ellas se adueñan. Hace unos días, no sé si te acuerdas, salió una noticia de 2 hermanos, un abuelo asesinados en un departamento. ¿Te acuerdas la razón de ese asesinato? Por una disputa familiar de quién se quedaba la casa. No estamos muy diferentes a estas personas, ¿sabes? Platico con personas, platico con ustedes, platico con gente de afuera. Navidad es para muchos de nosotros una época triste porque hay familia fracturada, porque usualmente en Navidad se acentúan los problemas familiares,
porque la ausencia de esta persona es reconocida, porque sabemos lo que pasó hace unos meses, hace un año, hace 5 años, hace 10 años, que todavía no se ha superado y la familia está fracturada. Y entonces Navidad, donde recordamos la ausencia de esta persona o los conflictos, o donde recalentamos los conflictos que teníamos con esta persona, los conflictos que dejamos la Navidad anterior y no nos dio tiempo darnos de trancazos. Esta Navidad aprovechamos para rematar, peleándonos, arrebatando, codiciando, tomando lo que deseamos. Dice a los falsos adoradores en Miqueas 6, versículo 10, fíjate, dice: malvados, debo de tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas. Debo de tener por justa la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas. Debo de tolerar sus tesoros mal habidos. Estas personas llegaban al templo y le ofrecían a Dios lo que le habían robado a los demás, lo que no les pertenecía. Y pensaban que Dios se iba a apantallar por la ofrenda que les estaban dando. Hace unas semanas también, ¿te acuerdas? No sé si pasó, tal vez, no sé, estoy demasiado pegado en las noticias, pero no sé si leíste, el líder de los caballeros templarios, le dicen el Tucán, una mafia ahí en Michoacán, se hizo viral, ¿no? O sea, se hizo así que es un héroe nacional, porque fue a la capilla de la Virgen y le dio mañanitas. Y entonces lo veían así como un zorro o como un, no sé cómo se, Robin Hood. Llegó con toda su gente, llegó con un mariachi de esos de los mejores y llegó a darle serenata a la Virgen. Fíjate que podemos ver estas personas y podemos juzgarlos, podemos ver a las personas que adoraban a Dios con cosas robadas en el Antiguo Testamento en Miqueas, podemos ver al Tucán. No sé si estás incluido en este grupo, si adoras a Dios con lo que no te pertenece, con tesoros mal habidos. Muchos de nosotros pretendemos bendecir a Dios con lo que jamás nos dio, con lo que es más nos prohibió tener. Y hacemos promesas a Dios que si las decimos en voz alta parecen tan ridículas. Dios, si me regalas esta persona, aunque no es para mi bien ni ama a Dios, voy a venir a la iglesia y nunca voy a faltar. ¿No te has preguntado si Dios quiere más tu corazón que tu asistencia cada domingo? Muchos de nosotros nos aferramos a trabajos mal habidos, a trabajos que jamás nos dio, a trabajos que se están fracturando en nuestra familia, nuestra relación con Dios. Pero nos engañamos diciendo que si cada domingo damos una parte de ese sueldo, Dios nos va a aceptar. Nos aferramos a relaciones, trabajos, posesiones. Miqueas está confrontando el corazón de estas personas, de nosotros. Y nos dice: malvados, debo de tolerar sus tesoros mal habidos. Este pueblo habría de sufrir la invasión de Asiria. Y Dios les está advirtiendo lo que están a punto de vivir sin antes decirles la razón por la cual lo va a hacer. Le habla a personas idólatras. Fíjate, Miqueas capítulo 1, versículo 7. Todos los ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto gano como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Miqueas 5, fíjate, versículo 13 dice: acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Versículo 14, arrancaré tus imágenes de Aserá, y reduciré a escombros tus ciudades. Esta diosa Aserá aparece a lo largo del Antiguo Testamento. Esta diosa era una diosa de fecundidad, de reproducción, de afluencia, una diosa de provisión, de fertilidad. Y entonces estas personas estaban viviendo en tierras áridas. Dios les había prometido que Él los iba a sustentar y que Dios les iba a dar su pan diario, lo que necesitaban.
Sin embargo, estas personas llegaban a confiar en otras cosas porque desconfiaban en la provisión de Dios. Y había una diosa que te prometía que si sacrificabas a esa diosa, tus cosechas iban a dar frutos. Que si tenías una esposa estéril, que si sacrificabas a esta diosa, tu esposa de pronto iba a tener muchos hijos. Que si no tenías trabajo, si sacrificabas a esta esposa, ibas a tener un trabajo. Que si eras pobre, ibas a ser rico. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Estas personas se habían integrado a esta diosa. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Déjame leerte una cita de otro filósofo. Y este filósofo es interesante, no es cristiano, no es creyente, es ateo, o agnóstico por lo menos, pero fíjate cómo describe la idolatría. Dice, un hombre se sienta frente a un programa de televisión malo y no sabe que está aburrido. En otras palabras, aunque esté pésimo el programa, aunque no lo quiera ver, se sienta porque quiere estar distraído, porque no quiere pensar en nada más, porque quiere dormir su mente, porque no tiene nada que hacer. Un hombre se sienta frente a un programa de televisión malo y no sabe que está aburrido. Se une a la carrera de ratas del comercio, el consumismo, donde el valor personal se mide en términos de valores de mercado y no es consciente de su ansiedad. Las úlceras hablan más que las palabras. Teólogos y filósofos llevan un siglo diciendo que Dios está muerto, pero lo que nos enfrentamos ahora es la posibilidad de que el hombre esté muerto, transformado en una cosa, en un productor o en un consumidor idólatra y otras cosas. Estas personas se habían olvidado de Dios. Fíjate Matthew Henry, un puritano, fíjate lo que nos dice: si hacemos un ídolo de cualquier criatura, riqueza o placer, si ponemos nuestra felicidad en eso y nos prometemos el consuelo y la satisfacción que se obtiene en Dios solamente, si hacemos de ello nuestro gozo y amor, nuestra esperanza y confianza, si hacemos de algo más gozoso que Dios, si nos prometemos a nosotros mismos que algo nos va a traer más gozo que Dios, sea lo que sea. Fíjate lo que dice: será como una cisterna que nos esforzamos mucho en excavar y llenar, pero es incapaz de retener mucha agua. Y el agua estará insípida y pronto se pudrirá y te dará náuseas. Estas personas habían hecho ídolos. Estas personas se habían olvidado de Dios, habían confiado en otra cosa en vez de Dios. Esta mañana te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás incluido? ¿Estás incluido en esta advertencia? ¿Has hecho de otra cosa tu Dios? ¿Te has prometido a ti mismo que esa cosa te dará más gozo que a Dios? Esa cosa te ha controlado de tal forma que estás dispuesto a abandonar todo lo demás porque te ha prometido el gozo que solo Dios te ha de dar. Puede ser una cosa intrínsecamente neutra. Un trabajo no tiene nada de malo. Una relación no tiene nada de malo. Pero se vuelve malo cuando te prometes que esa relación te dará más gozo que Dios y estás dispuesto a abandonar a Dios y lo que te ha dicho y lo que te ha prometido con tal de alcanzarlo. Todos tus ídolos serán hechos pedazos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Le habla a personas interesadas que se acercan a Dios por lo que pueden conseguir de Dios, no por Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 6, estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que lo oprobio nos alcanzará. Le están diciendo a Miqueas: ya deja de ser aguafiestas, deja de decirnos que nos va a cargar el payaso, deja de decirnos malas noticias.
Deja ya de profetizarnos, que nos vengas con el oprobio nos alcanzará. No nos vengas. Miqueas capítulo 1, versículo 11. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Le habla a personas interesadas que están dispuestas a construir una religión alrededor de promesas falsas. Es interesante, estaba viendo un documental de La Luz del Mundo. Es interesante la atrocidad, no solo doctrinal, sino moral de estas personas. Y es increíble cómo están creciendo. Es increíble lo dispuesto que están a ser abusados, humillados, empobrecidos. ¿Sabes por qué? Porque les prometen un mejor trabajo. Porque les prometen un mejor sueldo, les prometen bajar de peso, porque les prometen un matrimonio, un esposo más guapo, una esposa más hermosa, lo que quieras. Estas personas están dispuestas a adorar a aquella persona que les diga cosas buenas. Si con la intención de mentir les llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Equiparamos el venir a la iglesia con una fórmula para que nos vaya bien. Toleramos falsa doctrina si es que nos promete que Dios se ha de convertir en nuestro siervo, que Dios ha de someterse a nuestro plan. Si adormecimos a un Dios soberano que está dispuesto a derribar nuestro trono para establecer el suyo, adormecimos eso para darnos a un Dios débil que está dispuesto a preguntarnos qué es lo que quieres hoy. Y le damos nuestra alianza, nuestra devoción, todo lo que tenemos. Y entonces hacemos una fórmula de entre más obedezco, Dios me va a bendecir. Y a los que Dios bendice más es a los que Dios más ama. Y en medio de problemas, de situaciones, de dolor, de enfermedad, de cáncer, de fracturas, cuestionamos la bondad de Dios. Porque hemos equiparado este Dios manso, débil, que es incapaz de quebrantarnos por nuestro bien. Porque nos acercamos a Dios para conseguir las cosas que Dios nos puede dar, no porque llegamos y queremos conocer a ese Dios. Le habla a personas que asumen la gracia de Dios, versículo 12, capítulo 1. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. La Reina Valera contemporánea, fíjate cómo lo traduce. Los habitantes de Marot esperan con ansias recibir el bien. Se retuercen o esperan con ansias. Date cuenta de esto. Miqueas le está hablando a estas personas en esta situación de idolatría, de desobediencia. Todavía no ha llegado a Siria. Asiria ya salió, se está encaminando hacia Israel. Miqueas les está diciendo que van a sufrir inmensurablemente por las consecuencias de lo que han estado haciendo por años. Están viviendo en idolatría, en desobediencia, se están matando unos a otros, están codiciando, están robando, están haciendo lo que no deben de hacer. Y hay personas que esperan el bien de Dios. Se retuercen o están desesperados esperando el bien. ¿Has escuchado este tipo de ideas de que Dios es bueno y como Dios es bueno me debe de perdonar? ¿Has escuchado este tipo de ideas donde asumo la gracia de Dios y pienso que Dios me necesita perdonar si ha de ser un Dios bueno? ¿Estás incluido en esta lista? Fíjate la advertencia de Miqueas, por tanto, versículo 3, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia inimaginable, y no sabían lo que se venía. Primero a Siria, los llevará cautivos, venderá a sus hijos, robará a sus esposas, después llegará a Babilonia, los venderá y los hará esclavos. Pienso traer sobre ellos una desgracia en la cual no podrán escapar, ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. Versículo 16, así que rasúrate la barba y rápate la cabeza, haz duelo por tus amados hijos, agranda tu calva como la del buitre. En otras palabras, empieza tu proceso de llanto,
pues tus hijos te serán arrebatados. Ya no caminarás erguido. Y sabes, muchas veces, te soy honesto, me sé incluido en esta lista. Estoy leyendo a Miqueas y veo mi corazón ahí descrito. Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no muchas veces, cada año me siento un hipócrita en Navidad. Porque sé que estoy incluido en esta lista y me siento indigno de siquiera empezar a adorar a un Dios que es totalmente opuesto a mí y llega a juzgar precisamente lo que soy. Y sé que no soy el único. Si piensas suficientemente en tu situación o en tu corazón, habrá esa disonancia en ti, debería de haberla. Que sabes que no eres lo que debes de ser y sin embargo esperas a un rey que está condenando todo lo que eres. Un rey que vino a aplastar tu reino y a establecer el suyo. Un rey que vino a quebrantar pecadores, a encorvar orgullosos. Y sé que estoy dentro de ellos. Y a veces Navidad siento siquiera incapaz de empezar a adorar a un Dios porque sé que estoy incluido en todo eso, en lo cual su reino se opone. Pero sabes, Miqueas me da muchísima esperanza porque en medio de las advertencias y en medio del juicio, Miqueas me da la esperanza y la misericordia de las promesas de este rey que viene como pastor. De este rey que viene a juzgar el pecado y que viene a acercarse a los pecadores. De este rey que incluye en la promesa precisamente a todos los que ha descrito en la lista. ¿Te sientes incluido en la lista de la cual hablé? Su promesa de Miqueas 5 es precisamente para estas personas. Miqueas nos habla de una advertencia, de un juicio. Nos da misericordia, nos da esperanza de las promesas de nuestro Dios. Nos hace ver la imposibilidad de una liberación por nuestros propios medios. Si quieres salir de aquí, no vas a salir con disciplina. Israel estaba en una situación que rebasaba todas sus capacidades. No iban a salir con principios para una mejor vida, no iban a salir con disciplina, no iban a salir con levantarse más temprano y empezar a trabajar más duro. Habían llegado acá porque se habían mostrado incapaces de hacerlo por años. Con un corazón endurecido, un corazón quebrantado, adictos al placer, a la idolatría, cualquier cosa que no fuera Dios. Sin embargo, Dios en medio de todo esto habla de una promesa. Y la promesa de Dios no es un cambio de situación, sino es un cambio de corazón. La promesa que Dios te da, hermano, esta Navidad, no es que Dios ha de cambiar tu situación actual. Dios está dispuesto a cambiar tu corazón. Fíjate por qué lo digo. Ve a Miqueas capítulo 4, versículo 10. Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad. Les está hablando cuando han de salir cautivos por Asiria y por Babilonia. Van a salir enganchados como pescados, encadenados, violados, humillados. Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad. Y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia como esclavo, pero allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. ¿Te das cuenta que la promesa de Dios no excluye las consecuencias de tus pecados? ¿Te das cuenta que Dios te promete rescatar en medio del dolor, pero jamás te va a prometer que te debe de librar de las consecuencias de tus pecados? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere un cambio de corazón más que un cambio de situación. Y Dios ha de quebrantar a su pueblo en ese tiempo.
A todos ellos que caminaban erguidos, que eran orgullosos, los ha de humillar y les ha de enseñar que solo hay un Dios, que solo hay una provisión, que solo hay un consuelo. Y para eso los entregará a Babilonia. Para eso les da gracia en medio del juicio. Capítulo 5, versículo 1. Esto afirma el Señor: en aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Fíjate cómo Dios quebranta los ídolos de su pueblo, en las cosas que ellos confiaban. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tu mano. ¿Te das cuenta que es Dios exterminando, destruyendo, quebrantando? ¿Te das cuenta, cristiano, que el dolor en tu vida no significa la ausencia de Dios? ¿Te das cuenta que la aflicción en tu vida no significa el abandono de Dios? ¿Te das cuenta que Dios está presente aún en las consecuencias de tus pecados? Ya de llevarte a donde no quieres ir para producir en tu corazón lo que eres incapaz de producir por ti mismo. Si te ha de llevar a Babilonia, te va a llevar a Babilonia para mostrarte que solo hay un Dios y exterminará tus fortalezas en las cosas que confías. Destruirá a tus ídolos en las cosas en las cuales pones tu esperanza. Destruirá tus monumentos sagrados, aquellas cosas que piensas intocables incluso para Dios. Fíjate la promesa: nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Y no sé tú, pero yo encuentro tanta esperanza en estos versículos. Hermano, muchas veces me encuentro en situaciones donde me sé incapaz de salir por mis propias fuerzas. Incapaz. Totalmente incapaz de salir por mis propias fuerzas. Necesito a alguien que me rescate de mí mismo. Necesito a alguien que me muestre algo mejor. Necesito a alguien que sea más fuerte que los anhelos que yo tengo, las promesas que me he hecho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta Navidad? ¿Cómo llegas a esta Navidad? Fíjate las promesas de Miqueas. Capítulo 2, versículo 12. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo, a un pueblo dispersado, dividido. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como un rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. La promesa de un pueblo dividido, quebrantado, fracturado, es que va a llegar el pastor y los va a apacentar y los va a juntar. Capítulo 4, versículo 6. En aquel día, afirma el Señor, reuniré las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Las ovejas que fueron muy mensas para ir a lugares que no debieron de ir. Y aquí me veo yo. Aquí me habla a mí, soy una de esas. Reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Tal vez aquellas ovejas que se sienten demasiado quebrantadas para acercarse al pastor, y el pastor dice: no te preocupes, que yo voy por ti. Reuniré a esas ovejas con las ovejas heridas y formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. ¿Cómo llegas esta Navidad? Siendo opresor, siendo oprimido, causando divisiones, sufriendo divisiones por el pecado de las otras personas, siendo abusador, siendo abusado. El consuelo de Miqueas es que vendrá el Señor y reinará sobre nosotros. En aquel día reuniré esas ovejas lastimadas, ovejas heridas. Llegas herido a Navidad. Con las desterradas y haré una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión desde ahora y para siempre. Son 10 capítulos. En el capítulo 5
En la mitad del capítulo 5 viene la profecía de Miqueas 5. Es el corazón del libro. Es el mensaje central del libro. Y como si abrieras el corazón de Miqueas, pudieras ver su corazón latigo, el mensaje central. Vemos la profecía que Herodes escucha. Vemos lo que está aconteciendo en Mateo 2 y vemos lo que significa ese niño entregado por la humanidad. Y vemos que es un pueblo dividido. Vemos que es un pueblo sufriendo las consecuencias de su pecado. Vemos que es un pueblo que se merece el justo juicio de Dios y sin embargo se le da un niño. Y este niño ha de ser el pastor que ha de restaurar todas las cosas. Pero tú, Belén Éfrata significa estéril. Pero tú, Belén, estéril, incapaz de hacer algo, demasiado pequeño para ser importante, pequeña entre los clanes de Judá. Saldrá el gobernante de Israel, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Versículo 4, pero surgirá uno para pastorearlos, para guiarlos, para aconsejarlos, para restaurarlos, para pastorearlos con el poder de Dios, con la majestad del nombre del Señor. Y Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. En Juan 10, ¿te acuerdas? El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es aquel pastor que va por la oveja perdida y deja las 99 seguras. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hará descansar. Isaías 40:11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Ezequiel 34:23, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Hebreos 13:20, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Y ese Mateo 2 y ese Miqueas 5 es la llegada del pastor, la llegada de aquel que unificará a su pueblo, recogerá a las ovejas heridas, a las ovejas descarriadas, a las ovejas quebrantadas, aquel pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y lo hizo en la cruz, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que recordamos en Navidad. Vino para salvar a la humanidad de nuestros pecados. Cuando estábamos demasiado atorados en nuestros pecados, cuando estamos demasiado atorados en nuestras adicciones, cuando estamos demasiado atorados en aquello que preferimos, eres capaz, está dispuesto de venir a rescatarnos. Porque es un buen pastor, es fiel a sus promesas. Déjame terminar con esto. Miqueas 7, versículo 18. Que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros propios pecados. Versículo 20 muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Déjame regresar a esta historia de los ricos preparándose para el día de la destrucción. Estos ricos están dispuestos a abandonar a toda la sociedad, construir un búnker y quedarse ahí, alejarse de todos, sobrevivir por sobre todos los demás. Y sabes, en Jesús tenemos al súper rico que se empobreció para salvarnos, que dejó su gloria, que se humilló, que no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, que dejó el búnker por nosotros, que perdió su vida por nosotros para traernos una vez más al Padre. Y eso es lo que celebramos esta Navidad. Padre, te doy gracias, mi Dios, por ese pastor que vino. Padre, por ese rey que ha de venir a establecer su reino, a quebrantar y a destruir el de nosotros. Señor, qué promesa.
Qué promesa, Dios, el ser rescatados de aquello que nos ha poseído, mi Dios, de aquello a lo cual nos hemos entregado, a lo cual hemos entregado nuestra paz. Esas llagas no mienten, como dice ese filósofo, Señor. Nuestras ansiedades delatan todo aquello donde ponemos nuestra esperanza y nos ha defraudado tantas veces. Padre, necesitamos este pastor que nos lleve a pastos tranquilos, con su callado nos guíe. Señor, que nos guíe a descanso, a todo eso que por sus méritos, solo por sus méritos se nos es entregado, a pesar de lo que somos. Mi Dios, te ruego que esta Navidad no sea nada más sentimientos pasajeros, árboles secos tirados, un cambio de decoración, un día al año. Mi Dios, te ruego que sea el reconocimiento de ese pastor, la esperanza que nos da, las advertencias que nos ha entregado. Y mi Dios, que nuestro corazón sea expectante por todo lo que ha de hacer en nosotros. Mi Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén.